despedimos a Paul Keres en este rincón de los inmortales con una partida que ganó 3 años antes de morir, a los 59, en 1975, por un ataque al corazón después de ganar los 2 últimos torneos que disputó. Estamos en San Antonio, Texas, Estados Unidos, donde se disputó un importante torneo mientras Bobby Fischer era agasajado. Estamos hablando de noviembre de 1972, Fischer daba la vuelta a Estados Unidos y era homenajeado y recibido en la Casa Blanca tras su histórico triunfo contra Boris Spassky en el Campeonato del Mundo de Reykjavik. Pero aquí con blancas tenemos a Paul Keres, como les decía, y su rival con negras es Donald Byrne, uno de los famosos hermanos Byrne. Les decía también que esta partida tiene un adicional interés, porque es una posición típica de la defensa Grünfeld, donde generalmente las blancas suelen tener un importante centro de peones, que en este caso ha derivado en la formación de esta cuña, este peón en D5, que ejerce una presión importante, pero las negras disponen de un interesante juego de piezas para presionar en ese centro. Concretamente, las 4 piezas menores de las negras están ahora mismo bien ubicadas. Además, en las próximas jugadas se va a cambiar otro par de piezas, o 2 pares de piezas, mejor dicho, lo cual en principio contribuiría a que la presión que sufren las negras se alivie. Aquí concretamente Keres juega H3, alfil por F3, dama por F3, el caballo de B6 salta a C4. Keres considera que es muy importante conservar su alfil de casillas negras y por tanto juega alfil C1, Byrne toma el otro alfil, caballo por B3, A por B3 y caballo D6. Y aquí debemos pararnos de nuevo un momento para volver a evaluar esta posición, porque el debate sobre si la defensa Grünfeld es buena o mala, hasta qué punto es ventajosa para las blancas o no, continúa hoy, en 2018, cuando grabamos este vídeo, se sigue discutiendo en partidas, digamos, de primera fila mundial sobre la defensa Grünfeld. Bien, fíjense en esta posición. Las blancas obviamente disponen de más espacio, su juego es más cómodo. Esta columna A está semiabierta sobre el peón retrasado de A7. Esta columna E también está semiabierta sobre el peón retrasado en E7. Pero, si se fijan también, las negras no tienen ninguna debilidad grave. El caballo en D6 es óptimo, para poder desalojarlo de ahí habría que cambiarlo por otra pieza blanca. Este alfil es fantástico, el típico alfil de la defensa Grünfeld o de la India de rey, y como digo, aunque la posición negra está restringida, no tienen debilidades graves. Incluso si preguntan a sus amigos inhumanos, los que calculan millones de jugadas por segundo, y les piden que evalúen esta posición, les van a decir que está equilibrada. Sin embargo, Keres va a demostrar con un juego realmente virtuoso, magistral, que eso es muy discutible, y va a configurar sus piezas de tal modo que conseguirá una presión que dará ventaja a las blancas y de hecho ganará muy brillantemente. Lo primero que hace Keres es activar su torre, con torre E1, a lo cual Byrne contesta con torre E8 con el fin de liberar a la dama de la defensa de ese peoncillo que hay en E7. Keres contesta entonces con alfil E3, atacando 2 veces el peón retrasado y débil que hay en A7. En realidad lo que quiere hacer Keres es provocar B6, que es lo que juega Byrne, porque ahora ha debilitado, entre otras, la casilla C6, lo cual posteriormente va a tener su importancia. Entonces, Keres, una vez que el alfil ya ha hecho su labor en esta diagonal, lo cambia de diagonal, va a F4, no tanto para tocar el caballo de D6, sino para algo que vamos a ver muy pronto. Byrne completa su desarrollo con dama de 7, tiene sentido que la dama vaya por casillas blancas, puesto que las negras carecen de un alfil que vaya por casillas blancas, y atentos a esta jugada que es una de las más interesantes por el concepto. Torre A4. La idea no es doblar las torres para atacar el peón de A7, sino aprovechar la columna abierta A, la columna vertical, para trasladar horizontalmente a la torre hacia el flanco de rey, al ataque contra el monarca negro.
Eso es realmente muy interesante. Bien, a eso Bern juega torre de A a C8 y entonces Keres restringe los saltos y la actividad del caballo de D6 jugando G4, fiscalizando la importante casilla F5, a lo cual Bern contesta con A5 y entonces sigue con alfil E5, que era la verdadera idea de Keres, era eliminar la mejor pieza de las negras, que es el alfil de G7. Bueno, entonces continúan con torre C5, la torre por fin se traslada a F4, ahora se amenaza a tomar en D6, por tanto hay que cambiar alfiles en E5, alfil por E5 y torre por E5. Bueno, antes se me ha olvidado decirles que no tenía mucho sentido cuando las blancas jugaron alfil E5 jugar F6, porque hubiera enterrado el alfil de G7 y además hubiera creado una debilidad en la casilla E6. Bien, aquí es posible, a toro pasado es fácil decirlo, y con la ayuda de los amigos inhumanos podríamos llegar a la conclusión de que tal vez en lugar de B5 que jugaron las negras, tal vez hubiera sido mejor, por ejemplo, doblar las torres, porque en algunas variantes, si las blancas quitan la torre de F4 o la dama de F3, las negras podrían tener el recurso caballo B5, pero en realidad yo no creo que la diferencia sea tan grande, porque las blancas tienen otros muchos planes. Por ejemplo, pueden jugar H4 o H5 y luego pueden jugar caballo E2, caballo D4 y luego saltar a C6 o en algunos casos incluso a E6. En fin, lo que quiero decirles es que Keres ya está demostrando en esta partida, y más que lo va a hacer en las próximas jugadas, que en realidad las blancas tienen ventaja, contrariamente a esa igualdad que predican las máquinas, ¿no? Aquí, como digo, Bern jugó B5, pero entonces dama E3, atacando la torre de C7 y de reojo aquel peón de H6. Y contra dama C7, entonces torre F3. Atacando el peón de H6. Bien, aquí es fácil decir que la próxima jugada de Bern es mala. Sí, lo es, pero no está nada claro que las negras realmente tuvieran aquí una buena defensa. Lo mejor, lo más resistente, hubiera sido rey H7 protegiendo ese peón de H6. Entonces, supongamos que las blancas hacen una jugada de espera y juegan primero rey G2. Y las negras tampoco hacen gran cosa y mantienen con el rey en G7, juegan rey G7, rey H7, etc. Bueno, pero es que las blancas tienen ataque, las blancas tienen recursos. Pueden, como decía antes, llevar el caballo de E2 a D4, por ejemplo, pueden jugar H4, H5, en fin, tienen diversos recursos, planes de ataque, mientras que las negras realmente están bastante condenadas a la pasividad. En lugar de eso, Donald Bern lo que hizo fue jugar muy activo. Él calculó una variante y pensó que en esa variante Keres estaba obligado a hacer tablas. Eso es lo que él calculó. Lo que ocurre es que se le escapó un detalle táctico. Jugó B4 y contra caballo E2 jugó A4, regalando aquel peón de allí. En realidad la idea no parece mala, porque después de dama por H6, que es lo que pasó en la partida, A3, B por A3, B por A3, torre G5, toda la artillería pesada blanca contra el rey negro, A2, y ahora Donald Bern estaba convencido de que la partida tenía que terminar en tablas, con torre por G6 jaque, F por G6, dama por G6 jaque, etc. Pero, ¿cuál sería su sorpresa cuando al llegar a esta posición lo que hace Keres es torre por F7? Y aquí las negras están perdidas, incluso aunque coronen la dama, ¿no? Siguió A1 jaque igual a dama, rey G2, y aquí Donald Bern se rindió porque, como pueden ver, caballo por F7 lleva al mate inmediato. Bien, hagamos un resumen de este personaje al quien hoy despedimos en el Rincón de los Inmortales.
Paul Keres estuvo entre los 10 mejores del mundo durante 30 años consecutivos. Por tanto, merece de sobra ese calificativo honorífico de campeón sin corona, sin duda alguna. Además, digamos que la Segunda Guerra Mundial y las circunstancias de la vida que vivió, pues no le favorecieron mucho, pero sin duda, a pesar de ello, es uno de los mayores talentos de la historia del ajedrez y sus partidas pues también serán siempre inmortales.